Las internas del Buen Pastor encontraron en la música una vía para sentirse libres a pesar del cautiverio. Formaron un coro con el apoyo de la organización Sonidos de la Tierra e inclusive grabaron un CD junto a internos del penal de Emboscada. Desde niña, Teodosia Martínez sintió una atracción especial hacia la música, pero nunca tuvo la oportunidad de seguir su sueño de ser cantante. La vida la llevó a encontrarse recluida en la penitenciaría Casa del Buen Pastor, pero es allí donde encontró el camino para cantar. Ella es una de las 32 internas que actualmente forma parte del coro del penal, luego de un trabajo iniciado hace meses con el apoyo de Sonidos de la Tierra. Me siento bien, es lo que una cosa soñaba cuando era joven y ahora que tengo la oportunidad, estoy ahí. El nivel alcanzado incluso les permitió grabar varios temas del CD Sueños de Libertad, en el cual también se encuentran músicas compuestas y cantadas por internos del penal de Emboscada, donde también se desarrolla este programa. Nosotros llegamos a mediados de abril, a trabajar con ellas en el proyecto y en realidad que avanzaron mucho en el tema del canto. Se portaban muy bien para la grabación del disco. Sabe usted que en un año de instrucción es muy difícil la grabación de un CD, pero realmente ellas han logrado estar a la altura del cometido. El éxito alcanzado ya generó el interés de otras internas que desean incorporarse a las clases de canto y música desde este año. No se descarta que este programa también se extienda a otros centros de reclusión del país como una de las vías para la reinserción social de las personas privadas de su libertad.